asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Una historia que me fascina, una historia que creo que es una de mis favoritas, y al final de esta enseñanza ustedes van a ver el porqué. Es una historia muy bonita, llena de desafíos, llena de incertidumbre, y al final podemos ver la gloria de Dios literalmente manifestada. Entonces es algo hermoso, algo bello. Me encantaría que ustedes vayan a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo. Vamos a estar en Mateo 14. Vamos a empezar el día de hoy con Mateo 14. Vamos a estar entre los versículos del 22 al 33. Cuando lo tengan, ¿me pueden decir amén? Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 22. Y siguiendo Jesús hizo que sus discípulos entren a la barca e ir delante de él a la otra ribera, disculpe. Entre tanto que él despidiendo a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia a él y le dijo: hombre de poca fe. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pido, Señor, que así como tú has hablado a mi vida con estos versículos, Señor, también tú hables a tu congregación y a todo aquel, Padre, que escuche tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable el día de hoy, Padre, que seas tú, Señor, guiando a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Julie me dice, mami, de toda la Biblia, ¿qué es lo que a ti te gusta? Y yo le digo a ella, me fascina, me encanta este momento donde vemos a hombres dedicados a andar en alta mar, que han visto, se puede decir, lo peor de lo peor, y aún así tuvieron miedo. Ella, cuando yo le pregunto a ella, ¿y cuál es la tuya? Me dice, I don't know, todavía no sé. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que Dios habla con ella. Pero lo que me encanta aquí, y de esto quiero hablar con ustedes, es el por qué es esta historia una de mis favoritas. En un momento de mi vida, en la juventud, yo buscaba salida de diferentes maneras, de problemas, según yo siendo astucia. ¿Cómo se dice? Sí, astuta, disculpe. Según yo siendo astuta, pero realmente cuando me metía en una situación, y según yo, con la audacia que tenía, me hundía más. Y buscaba de otra manera y me hundía aún más. Hasta que llegué a un punto de mi vida que yo dije, ¿sabes qué? No puedo más. Ya lo intenté yo sola. ¿Qué es lo que me tocó? Irme al altar de rodillas, a postrarme y decirle, sálvame, sálvame, porque yo no puedo más. Entonces, en ese momento me encontré con un Dios poderoso y me mostró esta palabra y yo me quedé, wow, sinceramente yo soy un Pedro. Un Pedro donde camino en la fe y luego cuando veo alrededor me hundo. Me hundo en mis angustias, en mis problemas, en las circunstancias y me desenfoco de Dios. Entonces, al enseñarle la historia a mis hijos, yo le digo a ellos, sinceramente me fascina porque de una manera u otra en esta situación me identifico con Él de tantas oportunidades que Dios nos ha dado y todavía Él mete la mano y nos saca. El tema del día de hoy es mi auxilio oportuno. Él es nuestro auxilio oportuno. Y vamos a entrar en detalle en todo lo que sucedió en Mateo 14, del 22 al 33. Mi auxilio oportuno. Aun cuando la fe flaquea, Jesús extiende su mano para rescatar a quienes claman por su ayuda. Yo no sé si ustedes han pasado por una situación que literalmente ven en su alrededor, están gritando por adentro, ayúdenme, y como que la gente simplemente pasa y nadie hace nada. O tú le dices a alguien, te necesito, pero como ellos tienen sus propias aflicciones, ahí entra la dejadez de nosotros y decimos, es que yo no soy importante para ellos. Y nos hundimos. No les importo. No saben por lo que estoy pasando y se hunden. Quiero hablar de 5 puntos en esta palabra. Vamos a empezar con el punto número 1, que se llama la soledad y la oración. En los versículos 22 y 23, nosotros vemos que Jesús despide a la multitud. Él le dijo a sus muchachos, a los que estaban alrededor de él, vayan al otro lado del río, vayan allá, yo los voy a ver allá. No les dio más instrucciones o no le dio más explicaciones. ¿Por qué? Porque le dijo, ustedes vayan allá. Y ellos no. ¿Y por qué, Jesús? ¿Y cómo te vas a ir tú?
¿Y qué es lo que...? No hubo nada de eso. Simplemente fue una orden y ellos se movieron. ¿Cómo Jesús iba a llegar? No se sabía. Pero que iba a llegar, iba a llegar. Y dice que Jesús aún vino y se despidió de la multitud. Se despidió de todos. Y yo no sé si ustedes han tenido una jornada de trabajo tan pesado que lo único que tú quieres hacer es llegar a la casa y literalmente acostarte en el piso y quedarte ahí porque estás tan cansado. Pero imagínense ustedes esa jornada de trabajo de Jesús. ¿Y qué es lo que Él hizo? Agarró las fuerzas y se subió en un monte a pasar tiempo con el Padre. Entre la soledad de Él, de Jesús, encontró la oración, encontró el poder, encontró la fuerza, el ánimo, las ganas. Hay momentos que sí, nosotros estamos tan limitados en este cuerpo, porque hay momentos que yo le digo a mi esposo, es que todo me duele, ya estoy viejita, ya no aguanto. Y yo veo cómo él hace las cosas, porque el trabajo de él es bien pesado. Y a veces llega a la casa y sinceramente hasta los niños se le suben encima y le dicen, papi, queremos jugar. Y él, es que estoy cansado, el sol es muy fuerte. No entendemos, tenemos limitaciones. Pero qué hermoso es llegar en un momento, una jornada de trabajo intensa y todavía apartar un momento de darle gracias a Dios. Gracias por el trabajo. Gracias por lo que tú hiciste. Gracias, Dios. Vemos que él se va y el resto de la tarde se fue a intimidad con el Padre, a oración. ¿Qué es lo que él habló con el Padre? Nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegó la noche y él bajó, él caminó las aguas en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Él caminó las aguas. Y esto me lleva al punto número 2, la tormenta y el miedo. Imagínense, tenemos aquí a Jesús que acaba de bajar una montaña, acaba de enseñar a personas, tuvo esa intimidad con el Padre y aún así hizo lo imposible en medio de una tormenta. Y luego tenemos aquí en el otro lado a 12 discípulos que escucharon, no es que ellos estaban realmente haciendo. Tal vez ellos estaban ayudando a controlar a la multitud y todo eso. Pero 12 discípulos que recibieron una sola orden, que fue ir al otro lado del río, no se metieron en intimidad con Dios. Ellos hicieron simplemente lo que ellos sabían hacer, que es abarcar el mar. Sí, llegó una tormenta. En tu vida llegarán tormentas, llegarán situaciones que te van a sacudir. Pero hay algo más. Siempre va a haber un final de la tormenta. Siempre. No importa cuánto ha destruido, siempre va a haber un final. Y depende de ti si tú realmente estás capacitado para seguir o te vas a quedar ahí hundido. Depende de ti. Ellos conocen las aguas. Ellos, me imagino que 1000 veces abarcaron esa misma embarcación. Entraron a esas mismas aguas. Yo le pedí algo a mi esposo, no sé si lo puede hacer, porque quiero que ustedes se imaginen lo que va a pasar acá. ¿No se pudo? Ok, está bien. Vamos a tener la imaginación activa entonces. Quiero que se imaginen la tormenta. Fuerte. Ustedes han vivido en medio de un huracán. Esos vientos, cómo empiezan a dar
fuertemente. Ahora imagínense que nosotros estamos adentro de una casa, pero ellos están afuera en un barco donde literalmente todo se tambaleaba. Algo que ellos han visto antes. Pero qué tan fuerte tuvo que ser esa tormenta para que tuvieran miedo. Yo no sé si ustedes han pasado por situaciones en su vida donde sinceramente lo único que siente uno es miedo, incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que ellos pasaron allí. Aunque conocían las aguas, aunque conocían la embarcación, aunque conocían el mar, traicionero también, pero qué tan fuerte estuvo esa tormenta que tuvieron miedo. Los discípulos luchaban contra el viento, que iba contrario, y en medio de la oscuridad se asustaron al ver a Jesús y pensaron que era un fantasma. Hay algo chistoso que yo le digo a mi esposo. En sí, yo no soy fan de las sorpresas porque no sé cómo reaccionar. Hay momentos que, ¡ay, qué bonito! Pero hay momentos donde me asustaron, aunque fue algo agradable, pero empiezo a llorar porque no sé qué sentir. Entonces yo le digo a él, a mí no me gustan las sorpresas. Ahora imagínense ustedes, en este escenario, que ustedes están en medio del mar, ese viento está arrasando y de repente ven una silueta de algo en el centro de las aguas y no hay nada más que esa silueta. ¡Un fantasma! Venía de distancia. Quiero que comprendan que no es como que estaba aquí a la par y ellos ven, uy, ¿qué es eso? No. Estaba a distancia cuando vieron a Jesús. Y aquí es donde uno piensa que Pedro caminar las aguas es el milagro más grande, cuando no lo es. Miraron a Jesús a la distancia y en medio de tanto ruido de la tormenta escucharon su voz. Aleluya. ¿Comprenden eso? Escucharon su voz. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Lo vamos a encontrar nuevamente en... Sí. Yo soy, no temas. Ten ánimo. Yo soy Jesús. Yo soy el que te salvo. Yo soy el que estoy caminando en medio de tu tormenta. Yo soy el que te está diciendo, aunque me ves en la distancia, llega a mí. Aleluya, gracias, Señor. Ven hacia mí. Gracias, No temas. Qué hermoso. O sea, en medio de todo ese ruido, aún estar atento a la voz de Dios. Y viene, y quiero que aquí vamos a entrar a la parte 3, el yo soy. Jesús los animó. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Usando una expresión de aludo al nombre divino y manifestando el poder sobrenatural de Él. O sea, quiero que comprendan que en medio de cualquier circunstancia que ustedes estén pasando, lo único que tienen que decir es, ¿dónde estás? Y Él te dice que Él está allí. Y lo mejor de todo esto es que Él no está a la distancia, Él literalmente está aquí. Aleluya. Eso es lo impresionante de esta situación. Él está aquí. Luego me encanta, me fascina Pedro. Pedro viene y le responde. De todos los 12, Pedro dice, si realmente eres tú y no es un fantasma, ¿qué es lo que le dice Pedro? Que yo vaya. Que yo vaya a ti.
O sea que aquí es donde yo quiero que ustedes tomen la reacción correcta de Pedro, ¿ok? Pedro hace un desafío. Pedro hace una acción de fe. Él hace un acto de creer y ejercer en la obra. Hay momentos en situaciones donde nosotros vamos a vivir y aunque yo le digo a mis hijos, ustedes piensan que yo no tengo miedo de hacer cosas, pero lo que yo hago adentro de mí es, yo puedo y me tiro. Sea que voy a caer de cara o realmente algo bueno va a suceder. Aún con el miedo que mi corazón esté acelerado, me tiro. Y hay personas que están viviendo la circunstancia y todavía, ¿será? Santo. ¿Y qué tal si? Y yo solo me quedo, ay Dios, Padre, enséñales que tú estás en el asunto para que se tiren y lo hagan. Porque es difícil ver personas. ¿Y qué tal si? Y si hazlo, desafía. Dios está contigo. Hazlo. Entonces vemos que en este momento Pedro hace una acción de creer y lo ejerce. En las películas muestran que Pedro todo temblado, mete un pie. Pero la palabra de Dios realmente me dice que Pedro brincó y firmemente cayó encima del agua con sus 2 pies. Firmeza en tu fe. No, ¿será que sí voy a creer o no voy a creer? No, firmeza en tu fe. Jesús le dice, ven. Y qué hermoso que en esta situación, cuando Jesús le dice, ven, lo podemos ver en Juan 14:1, que nos demuestra cómo nosotros tenemos que realmente reaccionar cuando Jesús te dice, ven. Dice así, no se turbe vuestro, ¿qué? Corazón. Creéis en Dios. Creed también en ¿quién? ¿Quién es mí? Jesús. Eso te está diciendo, brinca con firmeza a tu llamado, brinca a tu firmeza, a lo que Dios ya te entregó, brinca a la firmeza de saber que por fe las cosas se van a hacer. Qué hermosa es la palabra de Dios, amén. Ay, preciosa es la palabra de Dios. De inmediato Pedro saltó. Actuó con firmeza, con autoridad. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que él actuó con enfoque. Porque no me dice que él brincó y de un solo se hundió. La mirada de él estaba en Jesús, literalmente. La acción que él hizo es estar en Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede en el cristianismo, en nuestro caminar? Hay momentos que nosotros nos desenfocamos. Pero quiero que comprendan, también nos vamos a ir antes de entrar a eso. Él actuó con firmeza, con autoridad y con enfoque. En 2 de Timoteo 1, 7 y 8 dice así. 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de, sino de ¿qué? De poder. ¿De qué? De amor y de dominio propio. O sea que la voluntad está en ti. La respuesta ya está dentro de ti. Ten fe. Actúa. Sé seguro. No. ¿Será? No. Ten fe. Hay un gigante que se llama Jesucristo detrás de ti, a la par tuya, adentro de ti, enfrente de ti. O sea, quiero que comprendan esto. Van caminando con Él. Van caminando con Él. Y Él no los va a dejar. Número 4, el paso de Pedro. Pedro le pide ir hacia la barca, salir de la barca y caminar sobre las aguas.
caminando mientras que él miraba a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, duda, teme y empieza a hundirse. El 30 dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Quitó la mirada de Dios. Se desenfocó. Hay momentos en nuestro caminar que, como les dije en un principio, por medio de las aflicciones de nuestra vida diaria, de las malas noticias que recibimos o simplemente los golpes de la vida, nos desenfocamos de Dios y nos empezamos a hundir. Esta es la porción de Pedro que no quiero que sigan. Esta es la parte de Pedro que me encantaría decirle a mi yo antiguo, cálmate. O por lo menos haberle dicho, ven a los pies de Cristo antes de lo que lo hiciste, que vas a encontrar un caminar hermoso. Tuvo miedo. Pero les voy a decir algo, me encanta porque ahorita estamos en Mateo 14, pero unos versículos más atrás, Jesús dijo algo que yo me imagino que en el momento que Pedro estaba hundiéndose, en su mente pensó en las palabras de Jesús. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, sálvame, se estaba hundiendo. En ese momento, Pedro reconoció lo que Jesús le había enseñado en Mateo 7, que se llama la oración y la regla de oro. Que es, si tú me necesitas, clama a mí. Mateo 7, 7 y 8, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. En ese momento yo me imagino que Pedro vio que se estaba hundiendo. ¡Ay, Padre! ¡Sálvame! ¡Qué hermoso! Y nosotros con el orgullo, yo puedo. Santo. Y nosotros con nuestras fuerzas, no pesa, no pesa, no pesa, no pesa, no pesa. Señor, sálvame. Padre, te necesito. Señor, quiero más de ti. Pedro regresa a enfocar su fe en Jesús. Hay momentos que tenemos que tomar un poco de agua salada para que nos recuerde a quién le servimos, ¿verdad? Hermanos, digan que no. No hay necesidad. Si seguimos a Jesús, nosotros vamos a poder. Qué hermosa esta historia. ¿Ya vieron por qué es mi favorita? La mayoría de personas piensan que el hecho de que Jesús y Pedro caminaron el agua fue el milagro más grande de esta historia. Pero no se dan cuenta que todo el enfoque o todo el panorama de la situación es la oración, la intimidad, la fe en acción. Literalmente fueron varios milagros en uno. ¡Ay, mira! Varios milagros en uno. El hecho de que ellos escucharon la voz de Jesús a la distancia, como si Él estuviera aquí. El hecho que Pedro muestra su fe en acción y hace de lo imposible posible, porque yo me imagino que los otros 11, ¿por qué yo no lo hice? ¿Por qué yo no le dije que yo quería ir? Astuto Pedro. Hay momentos que así es en la iglesia. Vemos a una persona sobresalir y
Ay, yo lo hubiera hecho. Pero no lo hiciste. Perdiste tu oportunidad. En ese momento sí les diría, sean Pedro. Pero más adelante, cuando tú quitas tu enfoque, te hundes. Pero qué hermosa es la palabra de Dios, donde Él nos muestra que no importa lo que pasemos, Él va a estar ahí para nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Me encantaría que nos pongamos a orar y a darle gracias al Padre. Sea la situación que estemos pasando, sea que estamos en un buen lugar, sea que estamos pasando alguna tribulación, alguna tormenta, o si conocemos a alguien que está pasando por esa tormenta, vamos a pedirle a Dios que nos redirija, que no perdamos el enfoque. Vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestro guía, que solo Él puede. Amén. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Porque tu misericordia, Padre, es la que nos cubre, Señor. Damos gracias por todas esas oraciones contestadas, Padre. Porque tú nos has traído aquí a Templo Victoria a recibir, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias por los cambios de corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú, Padre, eres el centro de nosotros. Te damos gracias simplemente porque tú diste, Señor, a tu Hijo amado para que muriera por nosotros. Cada enseñanza, cada vez que Jesús abría su boca, Señor, aún aunque fuese 2000 años atrás, esas palabras nos siguen moldeando el día de hoy. Te damos gracias por las tribulaciones, por las tormentas, por las angustias. Pero te pedimos, Señor, que tú no nos dejes. Si hay alguien aquí, Padre, que necesita dar ese salto de fe, te pedimos, Señor, que tú obres en la vida de ellos. Si hay alguien, Señor, aquí que necesita redirigir su vida, Señor, y volverse a enfocar en ti, te pido, Señor, que tú abras su corazón y entres en él y muéstrale que sin ti no es nada, Padre. Si hay orgullo dentro de nuestros corazones, Señor, quítalo. Queremos ser siervos agradables ante ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Señor, también te pido por cada circunstancia que estamos viviendo. Tú conoces esas peticiones que solo existen en los corazones de nosotros. Contéstalo. Te pido, Señor, que tú te metas a lo más profundo y saques lo que no es tuyo. Que tú reformes los corazones, que tú des nueva vida, Señor. Que tú obres, que tú salves, que tu misericordia, Padre, alcance a los que en él te necesitan. Que nosotros seamos, Señor, esos vasos, Señor, que tú vas a usar para darle, Padre, agua a las personas que viven en el desierto, Señor. En el desierto donde literalmente están perdiendo sus almas. Pido, Señor, Padre, por cada líder de esta iglesia. Tú nos estás formando, Padre. Tú estás formando a esta tu congregación, Señor. Pido, Señor, que se abran los cielos, Padre, de oportunidades. Que si hay necesidades, Señor, económicas, que tú abras tus cielos, Padre. Que tú le des sobreabundancia, Padre, de bendiciones a su vida. Que tú proveas, Señor. Que tú proveas, que tú abras puertas, Padre, de negocios, de empleo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas. Creemos en ti. Creemos en tu voluntad. Creemos que tú lo puedes.
Ahora, Señor, entre medio de esta congregación hay demasiadas personas que están enfermas. Este cuerpo tiene limitaciones, pero tú no. Dice la palabra que tú con las palabras se pueden levantar los huesos secos. Y te pedimos, Señor, que tú obres de esa manera otra vez. Que tú reformes esas conjunturas, esos huesos. Que tú le des vida, Padre, a esos cuerpos que según la ciencia están enfermos. Pido, Señor, que tú des fortaleza. Solo tú puedes, nadie más. Pido, Señor, que tú reformes cada parte de estos cuerpos. Que no importa lo que los doctores han dicho, lo que importa es lo que tú dices, que se haga tu voluntad, Señor. Pido, Señor, también por cada persona que en un momento estuvo en Templo Victoria y ahorita no está. Cúbrelos, guárdalos donde quiera que estén. Pido por ellos, que tú obres en la vida de ellos. Y si hay alguien, Señor, que necesita escucharte tu palabra, que lo haga. Pido, Señor, que si ellos tienen que regresar, que lo hagan, pero que se haga tu voluntad con ellos, Padre. Pido, Señor, también por el bebé que acaba de nacer hace unos meses atrás. Esos jovencitos, Padre. Cubre esa familia, Señor. Cubre ese matrimonio. Cubre a los niños, Señor, que en estos momentos no se encuentran aquí. Te pido, Señor, que tú vayas con ellos. Por las familias, por los hogares, por la unidad familiar, Señor. Que no exista pleito, Padre, en medio de la familia, sino que una unificación que nos muestre que tú eres el centro, Señor. Pido, Señor, por los familiares que están lejos, que tú los cubras, que tú los protejas. Y si hay alguno de ellos que no te conoce, Padre, pido que llegue alguien allí y hable con ellos de ti, Señor, y que provoquen un cambio en la vida de ellos. Hay tantas cosas, Señor, que te quiero dar gracias. Pero tú conoces los corazones. Y pido, Señor, que tú obres, que seas tú el centro, Señor. Damos gracias por tu palabra una vez más. En el nombre poderoso de tu Hijo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén.